Buen día, estimados estudiantes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Eduardo Flores. En esta oportunidad vamos a desarrollar una sesión de aprendizaje del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, correspondiente al segundo grado de educación secundaria. Estimados alumnos, como ustedes ya saben, el resumen de esta sesión de aprendizaje lo van a transcribir en el cuaderno de cívica. Comencemos entonces con la sesión de aprendizaje. La sesión de aprendizaje es el derecho a la libertad individual. Derecho a la libertad individual. Ustedes podrán observar aquí tres rostros, tres imágenes de personajes importantes del siglo XVII y XVIII propiamente, que aportaron con sus ideas y su impulso a los grandes cambios que se dieron en la sociedad. Está Hobbes, John Locke y Juan Jacobo Rousseau. Te pido que me acompañes para desarrollar la sesión de aprendizaje. Cuando hablamos del derecho a la libertad individual, tenemos que preguntarnos ¿desde cuándo surge el derecho a la libertad individual? Como concepto y realidad en construcción surge en el siglo XVIII en el continente europeo, con el movimiento intelectual y científico de la Ilustración. Muy importante este nombre, la Ilustración. Ustedes podrán observar aquí distintas máquinas que a fines del siglo XVII ya se habían inventado y se estaban utilizando en Europa. Luego en el siglo XVIII, en el transcurso de ese siglo, se popularizó el uso de estas máquinas. La sociedad europea ya conocía el uso de la electricidad y por lo tanto había inventado máquinas para la industria. Surge la industria textil, surge la minería como industria también extractiva y además se inventan los primeros telescopios para observar el espacio exterior. También se inventaron a fines del siglo XVII y principios del XVIII los microscopios que se utilizaban para el estudio científico y la primera calculadora para hacer cálculos matemáticos. Continuemos. Si hablamos de la Ilustración europea del siglo XVIII, podemos decir que este movimiento revolucionario, este movimiento cultural se dio porque se dieron antes los cambios socioeconómicos debido al desarrollo de la ciencia y de la industria. Estos cambios socioeconómicos se produjeron por el crecimiento de la administración, el comercio y la industria con el uso de la electricidad y los motores a vapor y luego motores eléctricos. Otra razón es el crecimiento de las ciudades, la alta concentración de la población y surgimiento de nuevas necesidades en salud y educación. La forma de vivir se va transformando, sobre todo en Europa que a principios del siglo XVII había pasado periodos muy difíciles de guerra y de hambruna y de pestes. ¿Qué otra razón? La organización estatal más organizada y eficiente. Surgen nuevos cargos e instituciones públicas. Sigamos adelante. Bien, ¿cuáles eran las características de la Ilustración europea? Tenía una visión crítica de la realidad establecida por el antiguo régimen. El antiguo régimen, recuerden ustedes, que es el régimen de la nobleza que imperó durante toda la Edad Media y luego a principios de la Edad Moderna también, con los regímenes monárquicos absolutistas, donde la nobleza tenía un papel de privilegio en la sociedad y los demás ciudadanos eran solamente considerados siervos, es decir, ciudadanos de segundo y tercer orden. Entonces la Ilustración europea se levanta contra esa realidad y esa propuesta social y tiene una visión crítica de la realidad establecida por el antiguo régimen. Número 2. La Ilustración europea propone la supremacía de la razón, la producción del pensamiento libre y el uso del método científico. Número 3. El rechazo de la revelación divina y la tradición. Recuerden que Europa tenía una
larga tradición de siglos de la tradición cristiana, donde toda la actividad y toda la sociedad y la vida de las monarquías se organizaban a partir de estos principios religiosos interpretados a su manera, por supuesto, por los representantes de la iglesia y de la nobleza de aquellos tiempos. Entonces la ilustración se levanta como un rechazo de la revelación divina y la tradición. Cuarto punto, o característica de la ilustración europea. La historia se asume como un progreso social, económico. La búsqueda de la felicidad depende del hombre. Ya no se asume la historia como la historia de la salvación, donde permanentemente interviene Dios y el hombre está a su disposición. No, a partir de la Ilustración europea, la historia se asume como el progreso social, económico, la búsqueda de la felicidad, que ahora solo depende del hombre y no de otros elementos externos al hombre. Quinto punto, la libertad como un objeto natural, la libertad como un objeto natural y la responsabilidad en elegir su propio destino. Es decir, la libertad es algo natural inherente al ser humano, o sea que el hombre nace con esa condición y la libertad o el derecho a la libertad individual no es dada por un ser superior o por los gobernantes de la nobleza, sino que la Ilustración europea propone que la libertad es un bien natural del hombre y de la humanidad. Último punto, el reformismo político moderado y también surge el despotismo ilustrado. Esas son las 6 características principales de la Ilustración europea en el siglo XVIII. Cabe destacar que quienes motivan este cambio, este movimiento cultural de la Ilustración europea, es el grupo social de la burguesía, quienes se habían desarrollado mucho a través del comercio, pasaron de ser artesanos, comerciantes, a invertir en la industria y a poner fábricas textiles. Y en algunos casos se enriquecieron con el comercio también de esclavos que traían del África a Europa y del África también a América del Sur y a Norteamérica. Entonces la burguesía entra en contradicción con las ideas que sustenta el antiguo régimen. Recuerden, el antiguo régimen proponía que el poder y el gobierno le venía a los nobles por encargo de Dios y así tenían todos que acatar esa voluntad. El poder era de origen divino. Ese era el argumento principal de la nobleza gobernante que representa al antiguo régimen y que consideraba a los seres humanos como siervos o seres de nivel inferior a la nobleza gobernante. Entonces la Ilustración propone otro modelo, el modelo de la igualdad y de la igualdad natural de todo ser humano. Entonces el antiguo régimen representado por la nobleza quería preservar sus privilegios, según ellos de origen divino, pero tuvo muchos enfrentamientos con la sociedad y poco a poco el antiguo régimen fue perdiendo vigencia a causa de este movimiento cultural, científico e intelectual de la Ilustración europea. Continuemos. Aquí ven algunos representantes del movimiento de la Ilustración, tanto representantes de Inglaterra como de Francia. Podemos ver a Hobbes o Thomas Hobbes, a John Locke. También podemos ver acá representando a Francia, Montesquieu, Voltaire, Juan Jacobo Rousseau y Diderot, representante del movimiento enciclopedista. Bien, entonces cuando hablamos de los pensadores británicos del siglo XVII, repito, Hobbes y Locke, ellos sostenían que la sociedad es un contrato voluntario entre individuos. O sea, el régimen social es un contrato voluntario entre individuos. Recuerden que en Inglaterra ya existía el modelo de la monarquía constitucional, como un parlamento. Entonces, estos pensadores británicos del siglo XVII proponen que la sociedad es un contrato voluntario entre individuos, por lo que el mejor sistema político es el que proporcione mayor felicidad a un mayor número de individuos, pudiendo ser
un modelo de monarquía absoluta de gobierno, un modelo de gobierno, eso proponía Thomas Hobbes, y el otro modelo de gobierno de monarquía limitada propuesta por John Locke. Si hablamos de los ilustrados de la sociedad francesa del siglo XVIII, podemos identificar aquí a Montesquieu, que propone la división de poderes, es decir, lo que ahora se transformó en lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el Congreso, y el poder judicial, o los jueces. Voltaire proponía la libertad política y la tolerancia religiosa como derechos comunes para todos los ciudadanos. Y Juan Jacobo Rousseau es el precursor de la democracia moderna con sus ideas y propuestas en el movimiento de la Ilustración francesa. También podemos anotar que los economistas tienen un papel preponderante en estos cambios, porque antes que se diera el desarrollo en el pensamiento y en la ideología, se dio el movimiento social y económico. Bien, y de la mano con la ideología que luego le dio forma a través del enciclopedismo a estas nuevas ideas y se recogieron los saberes de la ciencia y los nuevos descubrimientos. Bien, hubo un desarrollo entonces en los derechos civiles, la libertad individual, el derecho de propiedad, el no poder ser apresado sin ninguna razón y motivo, sin un juicio justo, etc. Los economistas también tuvieron su propio rol y su propio papel. En el siglo XVIII destacaban los fisiócratas franceses del siglo XVIII, cuyas ideas son, o eran, que la riqueza proviene de la tierra, porque principalmente la actividad económica estaba todavía en la agricultura y en la ganadería y además con la minería. Y también los fisiócratas proponen la no intervención del Estado, ese Estado antiguo, tributarista y mercantilista que tenía el monopolio de la actividad comercial. Entonces los fisiócratas franceses propusieron que el Estado no metiera demasiado sus manos en la economía y se diera la libertad de empresa. El otro representante de los economistas del siglo XVIII muy importante es Adam Smith, cuyas ideas son la búsqueda del interés individual aumenta la riqueza colectiva, es decir, la iniciativa individual y privada, y el trabajo como fuente principal de riqueza y la ley de la oferta y la demanda, que es una ley que impera hasta el día de hoy, pero ya está siendo revisada por la sociedad en la actualidad. Entonces, rescatando, ¿desde cuándo surgen los derechos individuales? Desde el proceso de la Revolución Francesa en Europa y el movimiento científico-cultural del iluminismo o la ilustración. Avancemos. Entonces, la Revolución Francesa de 1789 construyó, elaboró un documento que se llamó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esta declaración se establecen los derechos naturales e imprescriptibles, aquellos que son naturales a los humanos, o sea, nacen con nosotros, no son otorgados por otros seres humanos o por un poder superior. El hombre nace con sus derechos naturales. Y además estos derechos naturales son imprescriptibles, es decir, que no tienen fecha de caducidad, no se acaban y siempre están vigentes. ¿A qué derecho se refiere? Al derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad y el derecho a la resistencia a la opresión. Cabe destacar que en todos estos está inmerso el derecho a la vida, que es el principal. Otra declaración de los derechos humanos muy importante es que se establece la base política del nuevo Estado. El nuevo Estado, diferente al Estado del antiguo régimen. La soberanía reside en la nación, que es el pueblo, y el Estado debe garantizar los derechos mediante la ley, mediante las leyes que se llama también el nuevo contrato social.
Otro aporte de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es la diferenciación política entre hombre y ciudadano. Los ciudadanos son los que tienen derecho de decisión y participación política y no son todos los hombres. Aquí hay que anotar que estos cambios se dieron de manera progresiva. Es cierto, no todos tenían derecho a elegir autoridades, no todos tenían derecho de consulta y de opinión, porque había muchas diferencias en cuanto a la formación educativa y el acceso a la educación. No todos sabían leer y escribir. Entonces, esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano estuvo propuesta para un cierto tipo de ciudadanos, no para todos los seres humanos. Eso también es algo que es muy importante de aclarar y que ya se diera posteriormente en los siglos siguientes la igualdad para todos. Y ahora todavía seguimos en esa lucha. En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano también se proclamó el principio de la igualdad ante la ley de todos los hombres y ciudadanos. Los hombres nacen y permanecen libres y en igualdad de derechos. Esto referente a que se proponía que todos podían ejercer el derecho a la libertad, o sea, no a la esclavitud, el derecho al libre tránsito, el derecho a la propiedad, poder tener una casa, una tierra, un espacio, el derecho a la seguridad en la ciudad, seguridad por parte del Estado, y la resistencia a la opresión, a cualquier régimen autoritario o que vaya en contra de estos derechos propuestos en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Muy bien, estimados estudiantes, entonces, ¿desde cuándo nacen los derechos individuales, tal como los conocemos ahora? Bueno, nacen de manera progresiva a partir del movimiento de la Ilustración en Europa y la Revolución Francesa de 1789. Estos derechos, en el principio, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, fueron el derecho a la libertad, a la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Además, se le otorgó la soberanía del poder al pueblo, o sea, a la nación, y el Estado debe garantizar los derechos de la nación mediante la ley o un nuevo contrato social. Se abrió la participación de los ciudadanos, sobre todo de ciudadanos que tuvieran mejor información, preparación y educación, para decidir sobre la vida de la sociedad y de la política y del gobierno. Y además se propone y se proclama que todos los hombres nacen libres y en igualdad de derechos. Muy bien, avancemos. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí eso sería todo en esta sesión de aprendizaje. Espero que revisen la agenda del colegio. Ahí están escritas también las indicaciones complementarias. No se olviden de hacer la tarea, de bajar la ficha de aplicación, además de copiar el resumen del tema en el cuaderno y enviar sus archivos según la fecha de presentación. Además, no olvidarse también que para el curso de PFRH tenemos una sesión de aprendizaje mediante la aplicación Zoom. Para el curso de Cívica, pronto les informaré cuando tendremos una clase virtual utilizando la aplicación Zoom. Espero que todos estén bien. Nos encontramos y nos escuchamos hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Buena suerte. Hasta pronto. Chao.